Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Espero que te encuentres bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día viernes no voy a hacer lo que es el super chat, voy a hacer lo que es el sábado a las 10 de la noche, hora de España, ¿vale, Piscis? ¿Por qué? Porque el viernes es Semana Santa. Entonces, voy a respetar, ¿vale? Mi pececito, muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Muy bien, mi pececito. Muy bien. Mi querido Piscis, una de las imágenes que yo he visto es como si tú estuvieras viendo lo que es la tele y a lo mejor de repente hay una película, una novela que te emociona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te he visto como que te está secando las lágrimas. Hay una frase que dice mi pececito, ¿vale? No busques los 5 pies al gato porque lo puedes encontrar, Piscis. No sé por qué siento, Piscis, puede ser que hay un grupo que ha estado buscando información de una persona en concreto, has visto algo que te ha afectado, Piscis. O también puede ser, pececito, que de una forma inconsciente tú no buscabas esto, te has enterado algo de una persona que para ti pues era muy importante, mi pececito. Siento, Piscis, que muchos de vosotros, o yo diría la mayoría, se va a dar cuenta que tienes que continuar con tu vida, a pesar que a lo mejor de repente te va a afectar en ese momento, pero luego te das cuenta que tienes que continuar con tu vida, mi pececito, ¿vale? Muchos de ustedes, Piscis, es como que me dice Richard, es lo único que yo quería saber para poder cerrar este ciclo, porque quizás puede ser que en el fondo de tu corazón tú creías que podía haber lo que es una oportunidad. Todo puede pasar, Piscis. El que esta persona que te interesa a ti esté rehaciendo su vida o te has enterado algo, no quiere decir que sea definitivo, salvo que tú ya hayas tomado lo que es una decisión de cerrar este ciclo. Entonces, esa es otra historia. Vamos a ver, mi pececito, vamos a ver carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del caballero de bastos. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, no es que yo quiera algo con esta persona. Simplemente yo quiero respuestas. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no ha tenido el valor posiblemente de decírmelo a la cara? ¿Por qué me estuvo mintiendo? Es como que tú quieres reclamar, Piscis, porque tenemos esta carta del caballero de bastos, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido pececito, posiblemente puede ser que esta persona a lo mejor no pensaba que esta situación iba a salir lo que es a la luz. Y este personaje, Piscis, se acerca a tu vida quizás tratando de justificarse. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Hay un encuentro, Piscis, y este encuentro va a ser ya. Va a ser ya. Este encuentro no va a tardar mucho, porque tenemos la carta del caballero de bastos. Hay un reclamo, hay una explicación.
No todo tiene que ser cariño relacionado a lo que es en el amor. A lo mejor tú me dices, Richard, yo me he enterado que esta persona me mentía, yo me he enterado que esta persona me estaba robando, etcétera, etcétera. Y entonces a ti te molesta esto y lo vas a encarar, o puede ser viceversa. Te voy a dar lo que es signos, mi pececito, signos. Me sale un Cáncer, me sale un Libra, otra vez Cáncer, me sale Piscis o Acuario, iniciales. Vamos a ver, Piscis, iniciales, ¿vale? Vamos a ver. Hay algo que tú quieres encarar. La letra M o W, la letra J, la letra D, la letra V, otra vez la letra D y la letra O, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el oráculo, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver qué me dice. Dice, hora de marcharse. El número 45 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles o la Biblia. Si te das cuenta, Piscis, el mensaje es hora de marcharse. Y aquí, cariño, hay un camino estrecho y al final hay una puerta para abrir. Vale. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros van a dar lo que es un paso al costado o simplemente me dice, Richard, tengo que terminar con esta historia. Algunos de ustedes, Piscis, puede ser que tu mundo se rigía de repente en torno a él o a ella. Esto puede ser que ya te ha pasado, Piscis. Puede ser que tú me digas, Richard, cuando yo estaba con esta persona, tenía amigos, amigas, pero de repente puede ser que eran amigos de ellos, corazón. Y ahora que tú te has separado, mi pececito, o te vas a separar, es como que estás solo, sola, Piscis. Vas a empezar desde cero, solo y sola, mi pececito, ¿vale? Pero no te preocupes, Piscis. Aunque el camino es estrecho, te espera una oportunidad en el futuro, ¿vale? Es verdad, mi pececito, que a lo mejor cuando uno pasa por esta situación, necesita que alguien nos consuele, necesitas que alguien te aconseje o que simplemente esté ahí para ti, ¿no, Piscis? Pero siento, Piscis, que mucha gente te da la espalda o te ha dado la espalda ya. Pero no te preocupes, porque vas a tener una nueva historia, mi pececito. Vamos a continuar. Vamos a ver, Piscis, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale lo que es la carta de la muerte. La carta de la muerte, cariño, representa la pasión, representa Escorpio, representa un nuevo comienzo. Para muchos de vosotros, Piscis, posiblemente en el transcurso de estos días, de esta semana, vas a conocer a una persona o estás conociendo a una persona en la cual está relacionado más en la parte pasional. Pero bueno, es un buen paso, ¿no? Como dice en esa frase, el roce hace el cariño, Piscis. Hace el cariño. Pero por otra parte, Piscis, muchos de vosotros posiblemente ya pasó o va a pasar, en la cual vas a tener un remember. ¿Cómo así, Richard? Vas a quedar otra vez con una persona con la cual la historia ya se había zanjado. No para empezar como una relación como pareja, pero sí de repente como algo pasional. Piénsatelo bien si todavía no lo haces. La carta del 2 de Pentáculos. Esta situación, cariño, te ilusiona, ¿vale? Pero te está recordando que este encuentro es más por interés, no por dinero, quizás puede ser, pero más por la parte pasional, porque tenemos la carta del 2 de oros, cariño. No me está hablando de sentimientos, me está hablando por algo como que te dice, Piscis, pisa tierra.
Lo que está pasando entre ustedes en este momento es pasional, ¿vale? Especialmente para aquellos que han vuelto a tener contacto con alguien que ya tenías una historia. Si tú de repente estás conociendo a alguien nuevo, por el momento es pasional, la cual no está mal. El roce hace el cariño. La carta del 4 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente también, estás intentando como averiguar de ellos si son sinceros, sinceras, si tiene otra persona en su vida, si a lo mejor de repente ha puesto una foto que vosotros se han tomado. Estás como ilusionada, ilusionado, pero a la vez hay algo que te dice tu intuición. Haz caso de tu intuición, Piscis, porque vosotros, cariño, tienen la intuición muy elevada, ¿vale? Entonces, pero por otra parte, Piscis, pisa tierra, me dicen. Tienes que pisar tierra, mi pececito, ¿vale? No vaya a ser que te estás ilusionando o que una persona ha vuelto en tu vida, te ha convencido, ha pasado lo que ha tenido que pasar y luego, cariño, te dice, no, esto solamente es algo pasional. Yo nunca te he dicho que vamos a tener una relación formal. No vaya a ser que te diga esto. La carta del 2 de copas. Para muchos de vosotros, Piscis, y especialmente para aquellos que a lo mejor están conociendo recién a alguien, sientes una conexión muy especial, Piscis. Sientes que esta persona puede ser tu alma gemela, y posiblemente sea así. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 2 de copas, pero esto no quiere decir, Piscis, constantemente te lo hago recordar para que pises tierra. Esto no quiere decir que ya con esta persona vas a tener una relación formal. Paso a paso, Piscis, paso a paso. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Tú ve tomando el mensaje que mejor suene para ti. Cariño, tú llévalo a tu terreno. Vamos a ver. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesita que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí, para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor, cariño. Siento, Piscis, que tienes a una persona en tu entorno. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo también tengo mis problemas. Ya, cariño, pero hay una persona que en estos momentos también está pasando por un mal momento. Cariño, ¿vale? A lo mejor de repente esto también te ayuda para que tú desconectes, ¿vale? Puede ser que tú estás centrado en tu mundo, ¿vale, Richard? Mis problemas son más grandes. Cuando tienes personas en tu entorno que necesitan de ti. Y esto pasa mucho también, Piscis, cuando vosotros de repente han tenido lo que es hijos o tienen hijos y quizás te estás separando de la pareja, como ejemplo, y en estos momentos, pues, no prestas atención a lo que está pasando con tus hijos. ¿Por qué? Porque estás centrada o centrado en tus problemas. Ellos necesitan de ti, tú tienes una responsabilidad con ellos, cariño. Por eso eres padre, por eso eres madre. Sé que a lo mejor me dice, Richard, pero ¿cómo hago para salir de esta? Tienes que ser, como dicen esa frase, cariño, tienes que ser más madre, más padre que mujer o que hombre, ¿vale? Entonces, tienes que pensar en ellos, en tu familia, en tus hijos, en tu entorno, mi pececito. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Yo quiero preguntar, Piscis, ¿cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi pececito? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas en este momento? Porque te noto ilusionado, ilusionada, sinceramente, ¿vale? Voy a recoger. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Por el momento, mi querido Piscis, esta persona apuesta más por la parte pasional, porque la carta del 8 de bastos, cariño, es como que esta persona se siente de repente un poco presionada por ti. Esta persona es cierto que le gusta estar contigo, pero es más por la parte pasional. Te recomiendo que no lo presiones mucho, porque es una persona que se agobia rápido, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, Piscis. Vamos a ver. La carta del 6 de copas.
Pero sin embargo, esta persona, cariño, le gusta estar contigo. No lo presiones mucho. Esta persona, cariño, te va a ayudar posiblemente a que tú tengas nuevas experiencias, a que madures más, a que de repente aprendas a vivir sola, solo, porque es una carta que viene, es una persona, perdón, que viene a ayudarte, Piscis. Entonces, es buena persona, simplemente que en estos momentos es algo más pasional, luego puede cambiar. La carta del mundo, cariño, luego las cosas pueden cambiar. Entonces, Piscis, paso a paso, mi pececito. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que está lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, otro Virgo. Vamos a ver economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Estas dos cartas. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y la carta del 3 de bastos. Tienes que tomar una decisión de una forma madura, cariño, porque esto implica desplazamiento. A lo mejor de repente muchos de vosotros tienen que viajar por trabajo o por estudios. Este viaje, cariño, es positivo para ti, porque tiene la carta de la sacerdotisa y la carta del 3 de bastos. Si tú me dices, Richard, pero me da pena, me da tristeza dejar a mis hijos o a mi familia. Una vez que tú te estabilizas, cariño, puedes traer a tu familia. Por eso que el oráculo me dice, aquí hay un camino largo, corazón. Aquí hay neblina. No sabes si esto de repente es bueno o es malo, pero aquí hay una puerta de oportunidades, Piscis. Entonces te recomiendo, Piscis, que salgas de tu zona de confort. Si estás en un trabajo en la cual te sientes estancado o estancada, busca nuevas oportunidades, porque ahí tú vas a crecer económicamente. Vamos a ver las características, Piscis. Vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, la carta del 9 de copas. Hay un personaje que se divorcia o posiblemente deja todo y es por ti. Esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, Piscis, Escorpio, Cáncer, ¿vale? Siento que deja todo. La carta del 9 de bastos. ¿Tienes algún tipo de choque o de enfrentamiento con una persona de elemento fuego? Esta persona puede estar lo que es en el trabajo o en tu casa. Es alto o alta. Te mira con un poco de indiferencia o con ira. Puede ser que sea mulato o mulata, cariño. La solución está en sus manos, pero es una persona muy terca o muy terco. La carta del as de oros. Te viene una oportunidad, cariño, un regalo divino que puede mejorar lo que es tu economía. O de repente una persona de elemento tierra te va a hablar de un proyecto o te ofrece lo que es una oportunidad, mi querido pececito, ¿vale? Capricornio especialmente, pero también puede ser lo que es un Tauro o un Virgo, Piscis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, corazón. Te recomiendo, Piscis, que si tú estás conociendo a una persona, ve paso a paso. Una persona nueva. Si hay una persona que ha vuelto a tu vida, Piscis, no la agobies tanto o simplemente pisa tierra. Por el momento es más pasional. Luego las cosas pueden cambiar. En la economía, cariño, aprovecha las oportunidades porque siento que hay una oferta de trabajo, pero está fuera de tu zona de confort, posiblemente en el extranjero o en otra ciudad, en otro pueblo. Implica dejar tu zona de confort. Hasta la vista, Piscis. Sé feliz.